Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. Gemini consiguió asegurar los activos digitales bajo su custodia. El exchange de criptomonedas propiedad de los hermanos Winklevoss anunció este miércoles que consiguieron que un consorcio les asegurara los activos digitales de sus clientes que tienen en su custodia. Cameron y Tyler Winklevoss se hicieron conocidos cuando denunciaron a Mark Zuckerberg por robarle ni más ni menos que la idea original de Facebook. Oh my god. Luego de varias disputas cerraron un acuerdo por $65 millones. Posteriormente, los hermanos Winklevoss invirtieron en Bitcoin cuando la criptomoneda estaba dando sus primeros pasos. En un comunicado de su empresa sostuvieron que el seguro conseguido será otorgado mediante un consorcio de aseguradoras organizado por la firma Aon, uno de los brokers de seguros más importantes del mundo. Esto puede ser considerado un paso importante para la industria cripto, ya que la custodia de fondos y los seguros son una de las mayores barreras para la llamada adopción de inversores institucionales. Esto significa la entrada de grandes jugadores como bancos, capitales de riesgo y demás instituciones financieras al ecosistema cripto y que de esta forma termine de llegar al público masivo. El CFTC declaró en un comunicado que las monedas virtuales serán consideradas commodities. La Comisión de Intercambio de Futuros y Commodities, CTFC por su sigla en inglés, publicó un tweet con un enlace a un comunicado en el cual se anuncia que, gracias a un fallo de la Corte Federal de Estados Unidos, las monedas virtuales deben considerarse finalmente como commodities. El fallo llega en medio de una gran controversia entre organismos regulatorios de distintas partes del mundo por cómo deberían clasificarse estos nuevos activos, como Bitcoin y otras cripto, ya que no tienen ningún tipo de precedente. Dentro de este debate existían dos posturas sobre cómo clasificar a las criptomonedas en concordancia con el marco legal norteamericano: security y commodity. Para dar una breve idea de la diferencia entre las dos categorías, algunos securities comunes pueden ser acciones, bonos, deuda. En cambio, un commodity puede ser un recurso natural, el petróleo, el gas, el carbón, así también como productos agrícolas, café, azúcar, trigo. Este fallo de la Corte Federal de Estados Unidos se podría considerar para muchos usuarios como un paso en la dirección correcta hacia la adopción masiva de las criptomonedas. Ubicarlo como un commodity excluye la posibilidad de que sea considerado solamente un activo especulativo. Esta decisión de la justicia norteamericana puede servir de ejemplo para muchos otros países. Baidu, el Google chino, usará la tecnología blockchain para lanzar una plataforma masiva. La compañía detrás del motor de búsqueda más importante en China, algo así como el Google chino, anunció al público el lanzamiento de Superchain, un proyecto de servicios basados en blockchain. De acuerdo con la información del white paper publicado, Baidu planea desarrollar una super cadena de bloques que optimizará el desempeño de la compañía y brindará servicios relacionados con las cadenas de suministro, la propiedad intelectual, el comercio, el turismo y las redes sociales. ¿Querías algo más? Baidu asegura que su arquitectura es mucho más eficiente que una blockchain tradicional, ya que los recursos de hardware necesarios para garantizar su funcionamiento son mínimos. Esta declaración es cuestionable, ya que una de las características más importantes de la seguridad de una blockchain es el hecho de que sea descentralizada. En este caso, al estar en manos totalmente de una empresa, todavía no sabemos cuánto control tendrá esta sobre la red. Sin embargo, el reconocimiento de una empresa tan grande como es Baidu hacia blockchain es una forma de legitimar la tecnología detrás de Bitcoin y otras criptomonedas que todavía luchan por convertirse en mainstream. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto, cortesía de Ripio. Nos vemos la próxima semana.